Bien, vamos a continuar con este curso de matemáticas para la ingeniería y en esta ocasión veremos qué son los números complejos. Y primero que nada, los números complejos, designados con la notación C, son una extensión de los números reales R y forman un cuerpo algebraicamente cerrado. Entre ambos conjuntos de números se cumple que R es contenido en C, es decir, R está estrictamente contenido en C y los números complejos incluyen todas las raíces de los polinomios a diferencia de los reales. También los números complejos incluyen todas las raíces de los polinomios a diferencia de los reales, ya que todo número complejo puede representarse como la suma de un número real y un número imaginario, que es un múltiplo real de la unidad imaginaria que se designa con la letra I o en otra forma polar, como por ejemplo 5 más 3i. Podemos observar que es un número real más un número imaginario. Cuando utilizamos el término de número imaginario, le colocamos la letra I o también en algunas ocasiones se utiliza la J, pero es un número seguido de esas letras. Los números complejos son la herramienta de trabajo de álgebra de análisis, así como las ramas de las matemáticas puras y aplicadas como variable compleja, ecuaciones diferenciales, facilita el cálculo de integrales en aerodinámica, hidrodinámica y electromagnetismo, entre otras de gran importancia. Además, los números complejos se utilizan por doquier en matemáticas, en muchos campos de la física, notoriamente en la mecánica cuántica y en ingeniería, especialmente en eléctrica, electrónica y las telecomunicaciones, por su utilidad para representar las ondas electromagnéticas y la corriente eléctrica. En matemáticas, estos dos números constituyen un cuerpo y en general se consideran como puntos del plano. El plano complejo, este cuerpo contiene a los números reales e imaginarios puros. Como lo podemos observar aquí del lado derecho, están contenidos los números imaginarios y los números reales a su vez en un simple plano. La fórmula general da solución de las raíces sin utilizar funciones trigonométricas de una ecuación de tercer grado. Contiene las raíces cuadráticas de un número negativo. Cuando las tres raíces son números reales, una sustitución que no puede rectificarse factorizando con la ayuda del teorema de la raíz racional si el polinomio cúbico es irreducible, el llamado casus irreducibilis. Este enigma llevó al matemático italiano Gerolamo Cardano a concebir los números complejos alrededor de 1545, aunque su comprensión era rudimentaria. El trabajo sobre el problema de los polinomios generales finalmente condujo al teorema fundamental del álgebra, que muestra que en el dominio de los números complejos existe una solución para cada ecuación de polinomio de grado 1 o superior. Los números complejos forman un cuerpo algebraicamente cerrado, donde cualquier ecuación polinómica tiene una raíz. Numerosos matemáticos contribuyeron al desarrollo de los números complejos. Las reglas para la suma, resta, multiplicación y extensión de raíces de números complejos fueron desarrolladas por el matemático italiano Rafael Bombelli y fue el matemático irlandés William Rowan Hamilton quien desarrolló el formalismo más abstracto para los números complejos, extendiendo esta absorción a la teoría de los cuaterniones. Quizás se pueda decir que la referencia fugaz más temprana a raíz cuadrada de un número negativo aparece en su trabajo del matemático griego del siglo I, Herón de Alejandría. En su estereométrica considera, aparentemente por error, el volumen de un tronco de pirámide con una solución imposible, llegando al término 81 menos 144, que es la raíz cuadrada de eso, es igual a 3i por raíz cuadrada de 7. En sus cálculos, aunque no se concebían cantidades negativas en las matemáticas helénicas, Hierón simplemente lo reemplazó por el mismo valor positivo, 144, perdón, raíz de 144 menos 81 es igual a 3 por la raíz de 7. El interés por estudiar los números complejos como un tema en sí mismo surgió por primera vez en el siglo XVI, cuando los matemáticos italianos descubrieron soluciones algebraicas para las raíces de los polinomios cúbicos y cuartizos. Pronto se dieron cuenta de que estas fórmulas, incluso si solo se estaba interesado en soluciones reales, a veces requerían la manipulación de raíces cuadradas de números negativos, como por ejemplo la fórmula de Targaglia,
para la ecuación cúbica de la forma x al cubo igual a px más q, da solución a la ecuación x cúbica igual a x en la forma de 1 sobre raíz cuadrada de 3, que a su vez suma a la raíz cuadrada de menos 1 elevada a un tercio, más la raíz cuadrada de menos 1 elevada a la menos un tercio. Por otro lado, las memorias de Wiesel aparecieron en las actas de la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca, pero pasaron desapercibidas en 1806. Jean Robert Argan emitió independientemente un cuadernillo sobre números complejos y proporcionó una demostración rigurosa del teorema fundamental del álgebra. Carl Friedrich Gauss ha publicado anteriormente una prueba esencial topológica del teorema en 1797, pero expresó sus dudas en ese momento sobre la verdad metafísica de la raíz cuadrada de menos 1. No fue sino hasta 1831 cuando superó estas dudas y publicó su tratado sobre números complejos como puntos en el plano, estableciendo en gran medida la notación y la terminología modernas a principios del siglo XIX. Otros matemáticos descubrieron independientemente la representación geométrica de los números complejos, como Wu, Murray, Warren, Francis y su hermano Bellavitis. También un número complejo se representa en forma binomial, z igual a más b i, como la parte real del número complejo y la parte imaginaria se pueden expresar de varias maneras, como aquí lo podemos observar. La parte real en el plano cartesiano es representada con el eje X y la parte real la tenemos aquí en su representación y la parte imaginaria en el eje Y, como lo podemos observar aquí en la ecuación. Una de las características de los números complejos es la siguiente. Los números reales que intervienen en una fórmula de números complejos puede expresarse en forma par, binómica y vectorial. La unidad de los números imaginarios se denomina i y es equivalente a 1 de los números reales. Asimismo, la raíz cuadrada de i es menos 1. Dos números complejos se consideran iguales cuando tienen el mismo componente real e imaginario. Se denomina con la letra C al conjunto de todos los números complejos. De igual forma, C conforma un espacio vectorial de dos dimensiones. A diferencia de los números reales, los números complejos no pueden mantener un orden. Existen los números imaginarios puros, cuya parte real es 0, y su fórmula se representa de la siguiente manera: 0 más b i igual a b de i. Si bien su aplicación en el día a día no es tan directa como en los números reales, los números complejos por su componente imaginario son importantes porque permite trabajar con mucha precisión en áreas específicas de la ciencia y la física, tal como ocurre con la medición de los campos electromagnéticos, que constan de componentes eléctricos y magnéticos y que requieren pares de números reales para describirlos. Estos pares pueden ser vistos como un número complejo, de allí su importancia. Cualquier categoría numérica, sean naturales, enteros o racionales, se puede representar a nivel gráfico en una recta. En el caso de los números reales, abarcan la recta por completo y a cada número le corresponde un lugar en la recta, llamada también recta real. Los números complejos se salen de la recta para llenar un plano, llamado plano complejo. En este caso, los números complejos están representados en ejes cartesianos en el que x se conoce como el eje real y y como el imaginario. La fórmula de números complejos a más bi está representada a través del punto del extremo a, b, denominado a fijo, o por medio de un vector de origen a, 0. Los números imaginarios forman parte del conjunto de los números complejos y son producto de un número real por la unidad imaginaria. En otras palabras, los números imaginarios son números complejos y pueden escribirse como la multiplicación de la unidad imaginaria i por un número real cualquiera. Se utiliza la i para denotar la unidad imaginaria, dado que proviene del inglés imaginary numbers. También los números imaginarios se emplean mucho en el campo de la electricidad, en la mecánica cuántica, en las transformaciones de Fourier y combinados con números reales crean los números complejos, muy utilizados también en el campo de las matemáticas. A los números imaginarios se los nombró imaginarios como motivo de burla, dado que eran concebidos con un conjunto numérico imposible y contrarios a los números reales. Y bien, con esto hemos llegado al final del video, en el cual se ha hablado sobre los números complejos e imaginarios. Entonces, si el video les gustó, a favor de comentar, compartir, darle y suscribirse, y nos vemos en el siguiente video.